Directiva, sí. Ujú. Gracias. Ok. Bueno, entonces, hablando de propiedades de las funciones, propiedades de funciones, ¿sí? Dijimos que tenemos tres. Vamos a tener primero las funciones que son subjetivas. Subjetivas. ¿Sí? Estas funciones se van a poder identificar porque al tener nosotros nuestro conjunto dominio A y nuestro conjunto de codominio B, las funciones subjetivas van a ser aquellas que tengan todo bueno, que su rango sea igual al conjunto B, quiero decir, al codominio. Entonces, una función subjetiva es aquella para la cual el rango de la función es igual al conjunto B. ¿Sí? Es decir, que nosotros vamos a tomar elementos del dominio y al tomar elementos del dominio vamos a obtener todos los elementos en el codominio. Al obtener todos estos elementos, entonces se puede decir que la función es subjetiva. Si existe un elemento en el codominio que no pertenezca al rango, entonces la función no es subjetiva. Luego, la siguiente propiedad es la inyectividad o las funciones inyectivas. ¿Sí? Estas funciones se van a identificar porque al tener nosotros los elementos en el dominio y tener nosotros los elementos en el codominio, se va a tener una correspondencia de 1 a 1. Es decir, que para cada elemento del codominio le corresponde un único elemento en el dominio. En otras palabras, para A igual a A', ¿sí? En el dominio, f de A igual a f de A', perdón, aquí era así. Para A y A' en el dominio, f de A igual a f de A' implica que A sea igual a A'. ¿Sí? En otras palabras, un valor en el codominio se puede obtener a partir de un único valor en el dominio. ¿Sí? O un valor en el rango se puede obtener a partir de un único valor en el dominio. Y por último vamos a tener las funciones biyectivas. Que son aquellas funciones que son tanto subjetivas como inyectivas. ¿Sí? En otras palabras, vamos a tener el dominio y el rango, ya no es el codominio, es el rango porque la función es subjetiva, y cada elemento en el rango pues se obtiene a partir de un único elemento en el dominio, pero estamos hablando de todos los elementos en el codominio, ¿sí? O sea, todos los elementos en el codominio que representan el rango se obtienen a partir de un único elemento en el dominio. ¿Sí se entiende? La importancia de las propiedades de las funciones radica precisamente en cómo nosotros definamos cada una de ellas y el conjunto o los conjuntos sobre los cuales se definen. ¿Sí? Vamos entonces a ver en un ejemplo cuáles funciones tienen... Ay, estoy bien trabada, disculpen. Vamos a ver con un ejemplo qué propiedades puede cumplir cada función de acuerdo a la función y de acuerdo a los conjuntos sobre los cuales se define. ¿Sí? Entonces, vamos primero aquí con una sencilla. Tenemos entonces la función que va de n en n. Notes entonces que tanto el dominio como el codominio de esta función son los números naturales. ¿Sí? Y la función está definida como n más 3. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál va a ser las propiedades que puede cumplir esta función. Primero que nada, vamos a ver si es subjetiva.
Si esta función fuera subyectiva, entonces al evaluarla nosotros en cada uno de los elementos del dominio, deberíamos de obtener todos los elementos del codominio, ¿sí? Es decir, su rango debería de ser igual a los números naturales. Vamos a ver si eso es cierto. Por ejemplo, aquí, el primer elemento que podemos evaluar de los números naturales, pues es el 1, y f de 1 sería igual a 4. El siguiente elemento que podemos evaluar en los naturales, pues es el 2, y f de 2 sería 5, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, igual podríamos nosotros graficar la función para verla mejor. Es una función lineal, ¿sí? Es una recta que pasa por el punto y igual a 3, 1, 2, 3, y que tiene pendiente de 45 grados. ¿Sí? Entonces, muchachos, ya sea mediante la graficación o mediante el análisis numérico, ¿cuál es el rango de la función? N. Es decir, ¿cuál? ¿N? Sí, pero N rayita. ¿N qué? N de naturales. No, pero no son los naturales. ¿Qué valor puede evaluar usted en la función para obtener el 1? Que es Bueno, parte de los naturales. enteros, nomás. Enteros no negativos. No, porque ¿qué valor puede obtener en la función para obtener el 3? Entonces todos los enteros. No, porque los enteros también implican los negativos. Pues Y sí, la eran esos, función ¿no? es una suma. Los naturales. No, porque los naturales incluyen el 1, el 2 y el 3. ¿Y qué valor podemos evaluar aquí para obtener el 1, el 2 o el 3? El Porque cero. no, pero el 0 no es natural. O sea, el Sí, 0 sí, no es sí. parte del dominio. Entonces, fíjense en la gráfica, ¿no? O sea, los valores de la función van a ser todos estos, los valores del rango, pero el valor inicial es el 4. Entonces, el rango de esta función Es sería, de 4 infinito. si es de 4 a infinito, pero en los naturales, ¿sí? Porque si lo ponemos así, de 4 a infinito, pues se confunde como que son reales. Entonces vamos a ponerlo así, son todos los naturales, excepto el 1, el 2 y el 3. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces sí sería de 4 a infinito, pero en los naturales, es decir, es un conjunto discreto, ¿sí? Entonces díganme ustedes, ¿el rango es igual al codominio? No. 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 Entonces, como el rango de la función evidentemente no es igual al codominio, pues la función no es subjetiva. ¿Sí? Entonces, para que fuera subjetiva, el rango y el codominio tendrían que haber sido iguales. Perdón, el rango y el rango y el codominio. Vamos a ver ahora si esta función es inyectiva. Inyectiva. ¿Sí? La definición de inyectividad nos dice que para dos valores A y A', si f de A es igual a f de A', esto implica que A y A' sean iguales. Pues vamos a proponerlos, ¿no? Vamos a proponer un A y un B que pertenezcan a los números naturales, ¿sí? Y vamos entonces a evaluar la función aquí. Tendríamos que si f de A es igual a f de B, esto sería que A más 3 es igual a B más 3. Pero si A más 3 es igual a B más 3, pues esto quiere decir que A es igual a B, que es precisamente la condición de la inyectividad. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que para cualquier valor que yo tenga en el rango de la función, cualquier valor que yo tenga en el rango de la función, este se va a ver obtenido a partir de un único valor. Ah, ¿saben por qué se ve rara? Porque la hice al revés. Qué tonto. Déjenme ver la gráfica. La puse con pendiente negativa y es positiva.
Entonces era 1, 2, 3. Y es así. ¿Ok? Entonces, aquí, pues nada más estamos considerando el primer cuadrante, porque solamente tomamos valores positivos en el rango, ¿no? Porque solo son en el dominio, porque son los naturales. Entonces, la inyectividad lo que me indica es que para un valor en el rango, este valor se puede generar a partir de un único valor en el dominio. ¿Sí? Es por eso que aquí demuestra la igualdad. Entonces, esta función sí es inyectiva. Evidentemente, esta función no va a ser biyectiva porque pues no cumplió con la subjetividad, ¿sí? Entonces, al cumplir con solo una de las propiedades, pues no puede ser biyectiva. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí. Bien. Vamos a ver entonces otra función, sí. Vamos a tener que f está definida de 1 a infinito en 0 a infinito, ¿sí? En los reales. Y la función es igual a x cúbica menos x. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que cuál sería el rango de esta función para ver si ese rango es igual al codominio. Entonces, déjenme dar esto diferente, porque nuestro dominio son los valores nada más de 1 a infinito. ¿Sí? Entonces estamos aquí en el 1. Entonces, a partir de aquí son los valores del dominio. ¿Sí? Si nosotros graficamos esta función x cúbica menos x, ¿cómo se vería? ¿Cómo sería la gráfica para verles a ver? ¿Sí? Entonces tenemos que la gráfica, la función, perdón, es x cúbica menos x evaluada de 1 infinito. Entonces esto sería x cúbica menos x. Entonces quedaría más o menos así. Sí, la gráfica en realidad continúa así. Como aquí estoy viendo que lo tiene abajo. Algo así. ¿Sí? Pero a nosotros pues solo nos interesan los valores que van de 1 hasta infinito en las x. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí en el rango de la función. El rango de la función, ¿qué valores va a tomar? ¿De dónde a dónde? Si evaluamos únicamente los valores de 1 a infinito en las x. Entonces, De 0 a infinito. de 0 a infinito. Entonces, ahora el rango de la función pues va a ser precisamente el conjunto de 0 a infinito. Que en este caso, el rango sí es igual al codominio. Quiere decir entonces que la función sí es subjetiva. ¿Sí? Vamos a ver si la función puede ser inyectiva. Entonces, planteamos dos valores A y A' que pertenezcan al conjunto de 1 a infinito. ¿Sí? Evidentemente, estos valores, como son distintos, pues, primero que nada, ambos son positivos, ¿sí? Y pues tienen que ser mayores o iguales a 1. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear que f de A y f de A' son iguales. Esto quiere decir que A cúbica menos A es igual a A' cúbica menos A'. ¿Sí? Y vamos a ver entonces qué resulta de aquí. Bueno, A cúbica menos A' menos A cúbica. Estos son iguales.
No, creo que, bueno, pues aquí se puede factorizar una, ¿no? En ambos casos, que tendríamos a cuadrada menos 1 igual a prima, que es a prima al cuadrado menos 1. Entonces, esto implica que a sobre a prima, no, a sobre a prima cuadrada menos 1, pero esto va a ser distinto de 0. A ver, no. No, ya, aquí. Como los valores de A y de A' tienen que ser mayores o iguales a 1, entonces podemos hacer esta división. A cuadrada menos 1 sobre A' es igual a A' al cuadrado menos 1 sobre A. ¿Sí? Porque estos tienen que ser mayores o iguales a 1. Entonces, fíjense que aquí, o sea, lo puse así en vez de pasar el a cuadrada menos 1 dividiendo, porque A y A cuadrada sí pueden ser 1. Y si son 1, pues entonces estaríamos dividiendo entre 0, ¿sí? Pero como A y A' nunca son 0, pues entonces sí los podemos pasar dividiendo. Entonces, fíjense que tenemos pues una igualación de dos funciones, ¿sí? De dos razones. Entonces, esto quiere decir que a cuadrada menos 1 tendría que ser igual a a' al cuadrado menos 1 y que a' es igual a a. Evidentemente aquí se cumple la propiedad de la inyectividad, ¿sí? Vamos a ver si se cumple también acá. Tendríamos que a cuadrada es igual a a' al cuadrado. Recuerden que son positivos ambos, ¿sí? Entonces, como ambos son positivos, pues quiere decir que A es igual a A'. Y también se cumple la propiedad de la inyectividad. Entonces, en este caso, podemos decir que la función sí es inyectiva. Y como la función se clasificó tanto como subyectiva como inyectiva, entonces esta función podemos decir que es biyectiva. La inyectividad también la pudimos haber visto desde la gráfica, ¿no? Fíjense pues que hay una correspondencia de 1 a 1. ¿Por qué? Porque solo nos estamos fijando en estos valores a partir de aquí. Si estuviéramos tomando el dominio completo, entonces no podría ser inyectiva porque, por ejemplo, este valor y este valor, pues se generan a partir de dos valores distintos en X. ¿Sí? Entonces, eso no sucede aquí porque solamente estamos tomando una sección de la gráfica. La función en sí no es biyectiva, pero al definirla o al acotar su dominio y su codominio de esta manera, sí tenemos una función biyectiva. ¿Sale? ¿Preguntas? Todo bien. Bueno. Entonces, las funciones biyectivas van a ser de especial importancia porque vamos a poder nosotros plantear la existencia de una función inversa en las funciones biyectivas, únicamente en ellas. Eso lo vamos a ver después, ¿sí? Pero sí es importante pues, que sepamos primero identificarlas para poder después plantear la existencia de una función inversa y ver algunos teoremas al respecto. Bueno, vamos a ver aquí rápidamente cómo actúan las funciones sobre ciertos conjuntos. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del conjunto dominio y del conjunto rango, pero no necesariamente son estos dos los conjuntos sobre los que actúan las funciones. De hecho, como mencionamos ahorita, pues tenemos el conjunto dominio y el conjunto codominio. En ocasiones, solamente cuando la función es subyectiva, el codominio y el rango son iguales, pero no siempre es así. En ocasiones, el rango es un subconjunto del codominio. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un conjunto A, que es el dominio, y le aplicamos la función, pues lo que vamos a obtener es un conjunto F de A, ¿sí? Que es el rango, y este conjunto es un subconjunto de B, que es el codominio.
¿Qué sucede si nosotros tomamos, por ejemplo, un subconjunto de A llamado C y le aplicamos la función? Pues lo que vamos a obtener es un subconjunto en el rango, ¿sí? Que a su vez pertenece al codominio, pero es un subconjunto del rango. Pero ¿qué pasa si hago lo al revés? Esta función, ¿sí? Estos conjuntos que tenemos acá en el codominio son llamados la imagen del conjunto A o del conjunto C bajo F. ¿Qué sucede si yo me regreso? Es decir, si tomo un subconjunto del codominio. Lo que voy a obtener acá no es precisamente la función inversa, es llamado la preimagen, ¿sí? Pero fíjense que la preimagen no va a ser un conjunto análogo al conjunto D. Solamente voy a obtener la parte de D que está dentro del rango. Es decir, solo la parte del conjunto D que pertenece al rango es la parte que tiene una preimagen en el conjunto A. ¿Sí? Entonces se llama la preimagen de D bajo F sobre A. ¿Sí se entiende eso? O sea, si nosotros tomamos un conjunto, un subconjunto del codominio, a menos de que la función sea subyectiva, pero la preimagen de esta solamente va a estar dada por la parte o el subconjunto de D que pertenezca al rango. Vamos a verlo con un ejemplo, a ver si me explico mejor. Vamos a tener una función definida de R en R, ¿sí? Y va a estar dada por f de x es igual a x cuadrado. Ahora, vamos a tener nosotros un subconjunto del dominio, que sea el conjunto 0,2. ¿Cuál sería la imagen de este conjunto? La imagen de este conjunto. De Es 0 a decir, de 0 a 4, ajá, de 0 a 4. Es decir, si yo evalúo o le aplico la función x cuadrada al conjunto 0,2, lo que voy a obtener es el conjunto de 0 a 4, ¿sí? En el codominio. Ahora, ¿qué sucede si tomamos el subconjunto del dominio que sea de menos 1 a 2? ¿Cuál va a ser la imagen? De 1 a 4. De 1 a 4 nada más. No 1 es positivo. Bien. ¿Sí? Entonces, cuando tomábamos nada más de 0 a 2, pues obteníamos de 0 a 4, ¿sí? Si ahora queremos tomar de menos 1 a 2, ¿qué vamos a obtener? En el rango. O sea, este valor De 0 a será 4. de 0 a 4. ¿Sí? Entonces, fíjense que dos conjuntos distintos en el dominio me generan dos imágenes iguales en el rango, ¿sí? Aquí de inicio, nomás por esto podemos decir que esta función no es inyectiva, ¿sí? Porque tenemos la misma imagen en el rango, pero tenemos dos conjuntos distintos generados, o sea, se generó con dos conjuntos distintos en el dominio, ¿sí? Entonces, de inicio podemos decir que esta no es inyectiva. Vamos a ver qué pasa al revés. Vamos a tomar nosotros un conjunto que sea, por ejemplo, de 0 a 4, pero en el codominio. ¿Cuál va a ser la preimagen? Es decir, aquí. Todos los reales. Bueno, todos los reales. Nosotros tenemos en el codominio de 0 a 4. Ah, no, perdón, sí. Sería De de... 0 a más menos 2. O no sé cómo se escribiría ahí. de menos Ah, 2 a 2. de menos 2 a 2, ajá. De menos 2 a 2. Ajá.
Entonces, el 4 se va a poder generar con el menos 2 y el mismo 4 se va a poder generar con el 2. Entonces, la preimagen va a ser el conjunto que va de menos 2 a 2. ¿Sí? ¿Qué sucede si ahora seleccionamos el conjunto de menos 5 a 4? Es decir, desde menos 5 hasta 4. Fíjense que este subconjunto del codominio no necesariamente pertenece completamente al rango, ¿sí? Toda esta parte, pues no es parte del rango de la función, solamente es parte del codominio. Con esto podemos decir que la función tampoco es subyectiva, ¿sí? Porque el codominio y el rango pues no son iguales. Entonces, ¿cuál es la preimagen de este conjunto? Que aunque no pertenezca en su totalidad al rango, parte de él sí pertenece. ¿Cuál es la parte que sí pertenece al rango? El 0 a 4. Entonces, ¿cuál va a ser la preimagen? De menos 2 a 2. Así es, de menos 2 a 2. ¿Sí? Vamos a ver un último ejemplo. Vamos a tomar de 1 a 4. Voy a hacer la gráfica acá. Entonces, ahora vamos a tomar el subconjunto en el dominio que va de 1 a 4, perdón, en el codominio, que en este caso es parte del rango, ¿sí? En su totalidad. Pero entonces, ¿cuál sería la preimagen de este conjunto? Sería como una función a trozos, ¿no? De menos 2 a menos 1 y de 1 a 2. Así es. Entonces, aquí el valor de 4 pues se va desde el 2, el valor de 1 se va desde el 1. Entonces tenemos esta parte. Luego, este mismo valor lo generamos acá con el 1 y este mismo valor con el 2. Entonces tenemos esta parte, ¿sí? La parte intermedia, esa no tenemos una preimagen para esa parte. Entonces tendríamos, así como dijo Leo, de menos 2 a menos 1, unión de 1 a 2. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Entonces, pues así, básicamente esto es la introducción de las propiedades de las funciones, ¿sí? Y cómo podemos ver las funciones actuar sobre conjuntos mediante su imagen y su expresión.